Soy Sabrina, de 32 años, y nunca pensé que mi familia me traicionaría 2 veces. Después de 5 años de silencio, se presentaron en mi puerta con maletas y entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que aún me persiguen: ni siquiera tienes familia. Nosotros nos quedaremos con esta casa. No discutí ni grité. Simplemente extendí la mano hacia mi teléfono y marqué 3 números. Si estás viendo este video, déjame saber desde dónde lo ves y presiona el botón de suscribirte para que no te pierdas cómo superé la traición definitiva de las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Creciendo en los suburbios de Pensilvania, mi familia parecía normal desde fuera. Mi padre, Richard, trabajaba como gerente de banco, siempre vestido con trajes impecables y llevando un maletín que parecía permanentemente unido a su mano. Mi madre, Diane, era enfermera en el hospital local, trabajando turnos largos, pero de alguna manera siempre lograba mantener nuestra casa impecable. Luego estaba mi hermano mayor, Brian, 3 años mayor que yo, y el niño de oro de la familia. Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios con un pequeño patio trasero, ni ricos ni pobres, solo una familia estadounidense promedio tratando de salir adelante. Pero debajo de esa fachada perfecta se escondían dinámicas complicadas que moldearon toda mi vida. Desde temprana edad, pude sentir las diferentes expectativas puestas en mí versus en mi hermano. Brian estaba destinado a la grandeza, según mis padres. Sus calificaciones mediocres eran celebradas, mientras que las mías excelentes eran simplemente esperadas. Cuando entró a la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una fiesta masiva y le regalaron un coche nuevo. Agotaron la mayor parte de sus ahorros para asegurarse de que pudiera asistir sin acumular demasiadas deudas. Mientras tanto, a mí me dijeron desde mi primer año de secundaria que tendría que trabajar a tiempo parcial para ahorrar para la universidad. A los 16 años, equilibraba la escuela con 20 horas semanales en el restaurante local, sirviendo tortitas y hamburguesas para ahorrar cada centavo. Incluso con mis excelentes calificaciones y participación en actividades extracurriculares, nunca se habló de universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro, aunque nunca se dijo directamente: Brian era la inversión. Yo era la segunda opción. La única persona que me veía diferente era mi abuela Margaret, la madre de mi madre. La abuela Margaret vivía a 1 hora de distancia en una pequeña casa estilo cabaña con un jardín que me parecía mágico de niña. Cada verano pasaba 3 semanas con ella mientras Brian asistía a varios campamentos deportivos financiados por mis padres. Esas semanas eran mi salvación. Sabrina, me decía mientras me enseñaba a plantar tomates, nunca dejes que nadie te diga cuál es tu valor. Solo tú decides eso. Sus manos, curtidas por décadas de jardinería y trabajo duro, guiaban suavemente las mías en la tierra. Y nunca dependas de otra persona para tener un techo sobre tu cabeza. Aprende a construir el tuyo propio. La abuela Margaret había criado a 3 hijos, en su mayoría sola, después de que mi abuelo falleciera cuando mi madre tenía solo 12 años. Trabajó como costurera y logró que todos sus hijos fueran a la universidad, al menos por un tiempo. La fuerza e independencia que ella encarnaba se convirtieron en mi estrella polar, especialmente cuando las cosas en casa se sentían asfixiantes. La presión de mis padres se intensificó a medida que se acercaba la universidad. Mi madre había decidido que yo debía seguir sus pasos y convertirme en enfermera. Es una profesión estable, Sabrina. Siempre tendrás trabajo, decía, ignorando por completo el hecho de que yo no había mostrado ningún interés en la medicina. Mi padre estuvo de acuerdo, añadiendo: las carreras creativas son para personas que tienen dinero familiar en el que apoyarse. Lo que no entendían era que yo había descubierto mi pasión por el diseño gráfico en mi 3er año de secundaria. Mi profesora de arte, la señorita Winters, había notado mi ojo para la composición y me había introducido a los programas de diseño digital. Me adapté inmediatamente a ellos, quedándome hasta tarde después de la escuela para trabajar en proyectos y participando en concursos locales. Cuando gané un premio regional de diseño, mis padres lo descartaron como un bonito hobby, pero no una carrera real. La tensión alcanzó su punto máximo durante mi último año, cuando vencían las solicitudes universitarias. Apliqué al colegio comunitario local con un sólido programa de diseño, así como a varias universidades estatales asequibles con programas de arte. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres se negaron incluso a considerar contribuir a mi educación a menos que cambiara mi especialidad a enfermería o negocios.
No vamos a malgastar dinero en un título de arte, afirmó mi padre con firmeza en la cena la noche después de recibir mis aceptaciones. Si quieres tirar tu futuro por la borda, puedes pagarlo tú misma. Busqué el apoyo de mi madre, pero ella solo miró su plato. Brian, de vuelta de la universidad por el fin de semana, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Quizás deberías escuchar a papá, Sabrina. No todos están hechos para una carrera de verdad. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, pero a la mañana siguiente, tomé mi decisión, asistiría al colegio comunitario, trabajaría a tiempo completo y seguiría mi título de diseño sin importar qué. Cuando lo anuncié en el desayuno, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo, tu vida, tu error. Me gradué de la escuela secundaria con honores y me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeras de piso mientras asistía al colegio comunitario. Trabajaba casi 40 horas a la semana entre un trabajo en una cafetería y un puesto de venta minorista en el centro comercial, todo mientras mantenía un promedio de 3.8 en mis clases de diseño. Visitaba a la abuela Margaret siempre que podía, sacando fuerzas de su fe inquebrantable en mí. Después de 2 años de colegio comunitario, me transferí a una universidad estatal para completar mi licenciatura en diseño gráfico. Para entonces, apenas hablaba con mis padres. Nuestras interacciones se limitaban a visitas obligatorias en días festivos, donde mi padre hacía preguntas mordaces sobre mi potencial de ingresos. Y mi madre me deslizaba billetes de $20 como si todavía fuera una niña, susurrando, por si necesitas comer. Brian se había graduado y había conseguido un trabajo en una empresa financiera, siguiendo los pasos de nuestro padre. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para mostrar su éxito y, sutilmente, resaltar mi percibido fracaso. Brian acaba de conseguir un ascenso, anunciaba mi madre con orgullo, y está pensando en comprar un condominio en el centro. La comparación tácita flotaba en el aire como una densa nube. Cuando me gradué con mi licenciatura, tenía 22 años y no había vivido en casa durante 4 años. Asistí sola a mi ceremonia de graduación, ya que mis padres habían elegido asistir a una conferencia relacionada con el trabajo de Brian en su lugar. La abuela Margaret, que ahora usaba un andador debido a la artritis, fue el único miembro de la familia en la audiencia. Su orgullosa sonrisa mientras yo cruzaba el escenario significó más que 1000 parientes ausentes. Con mi título finalmente en mano, tomé la decisión de mudarme a Filadelfia para buscar mejores oportunidades de trabajo. La escena del diseño allí estaba creciendo y había conseguido una pasantía que podría llevar a un empleo a tiempo completo. La noche antes de irme, cené con la abuela Margaret. Tengo miedo, admití mientras compartíamos pastel en su porche. ¿Y si tienen razón y fracaso? Ella tomó mi mano entre las suyas, sus ojos azules afilados a pesar de sus 82 años. Sabrina, el único verdadero fracaso es vivir el sueño de otra persona. Sigue tu corazón, y yo siempre estaré aquí si necesitas un lugar suave donde aterrizar. Con esas palabras resonando en mi mente, empaqué mi coche a la mañana siguiente y conduje hacia mi futuro, decidida a demostrar que podía tener éxito en mis propios términos, incluso si mi familia se negaba a creer en mí. Mis primeros 2 años en Filadelfia fueron desafiantes pero gratificantes. Pasé de mi pasantía a un puesto de diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El salario era modesto, pero estaba construyendo un portafolio y haciendo contactos en la industria. Compartía un apartamento de 2 dormitorios en un barrio algo descuidado con Jessica, una maestra que conocí a través de una aplicación para buscar compañeros de piso. Nos hicimos amigas rápidamente, convirtiendo nuestro pequeño apartamento en un hogar acogedor con hallazgos de tiendas de segunda mano y proyectos de bricolaje. Llamaba a la abuela Margaret semanalmente y la visitaba cuando podía. Mi contacto con mis padres se redujo a llamadas de cumpleaños obligatorias y tensas visitas de acción de gracias. Brian había sido ascendido de nuevo y había comprado el condominio en el centro que había estado mirando. Mi madre nunca dejaba de mencionarlo cada vez que hablábamos. Luego, hace 5 años, todo se derrumbó. La recesión golpeó duramente nuestra industria. La agencia de marketing para la que trabajaba perdió varios clientes importantes en el lapso de 2 meses. Un lunes por la mañana, todos llegamos y encontramos las puertas cerradas y un aviso de bancarrota pegado en la ventana. Así, sin más, me quedé sin empleo. Inmediatamente comencé a trabajar como autónoma, contactando a clientes anteriores y postulando a cualquier puesto de diseño que pudiera encontrar. Pero todos estaban recortando presupuestos, y los diseñadores autónomos fueron de los primeros gastos eliminados. Mis ahorros,
escasos para empezar, disminuyeron rápidamente mientras seguía pagando el alquiler y comprando comestibles. Jessica ayudaba en lo que podía, cubriendo los servicios públicos y compartiendo las obras de la sala de profesores, pero ella misma no andaba sobrada de dinero. Después de 3 meses de poco trabajo y facturas acumuladas, recibí una advertencia de desalojo. Había pagado un alquiler parcial durante 2 meses, pero la paciencia del propietario se había agotado. Jessica se mudaría con su novio al mes siguiente, y yo no tenía forma de cubrir el alquiler completo por mi cuenta. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba a semanas de quedarme sin hogar. Sin ningún otro lugar a donde recurrir, me tragué mi orgullo y llamé a mis padres. El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre contestara con un distraído: «Hola. Mamá, soy Sabrina», dije, mi voz ya temblaba. «Necesito ayuda». Hubo una pausa y pude oírla llamar a mi padre. «Richard, es Sabrina». Expliqué mi situación lo más tranquilamente que pude, preguntándole si podía pedir prestado lo suficiente para el alquiler de un mes mientras encontraba un trabajo estable. Prometí pagarles con intereses. El silencio que siguió a mi petición se prolongó hasta que se volvió incómodo. Finalmente, la voz de mi padre apareció en la línea, fría y distante. «Sabrina, esto es exactamente de lo que te advertimos. Este camino profesional inestable que elegiste te ha llevado exactamente a donde predijimos». «Papá, por favor», susurré, las lágrimas corrían por mi rostro. «Ahora mismo, solo necesito un poco de ayuda para recuperarme. Tengo entrevistas programadas, pero necesito un lugar donde vivir». «Hemos estado apoyando a Brian con la matrícula de su MBA», interrumpió mi madre. «Simplemente no tenemos fondos adicionales en este momento». Sabía que esto era una mentira. Mis padres siempre habían encontrado dinero para los proyectos de Brian. Lo que querían decir era: «No tenemos dinero para ti. Te metiste en esto cuando ignoraste nuestros consejos», continuó mi padre. «Quizás esto te enseñe a tomar decisiones más prácticas en el futuro». La llamada terminó sin ninguna oferta de ayuda, ni siquiera un lugar donde quedarme temporalmente. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de cajas a medio empacar, sollozando hasta que apenas pude respirar. Esa noche, llamé a la abuela Margaret, pero no obtuve respuesta. Su vecina contestó al día siguiente y me informó que mi abuela había sido hospitalizada con neumonía. Quería ir desesperadamente a verla, pero no tenía dinero para el viaje ni un lugar donde dejar mis pertenencias. 2 semanas después, fui desalojada oficialmente. Jessica me ayudó a cargar mis posesiones más esenciales en mi Honda Civic de 12 años. Mi equipo de diseño, ropa y algunos artículos personales eran todo lo que cabía. El resto fue a una pequeña unidad de almacenamiento que pagué con mis últimos $100. Sin ningún otro lugar a donde ir, conduje a casa de mis padres. Era una tarde lluviosa de octubre cuando estacioné en su entrada. A través de las ventanas, pude verlos sentados en la sala de estar viendo la televisión. Me senté en mi coche durante 20 minutos, reuniendo valor antes de finalmente acercarme a la puerta y tocar el timbre. Mi padre respondió. La sorpresa se convirtió rápidamente en desaprobación al ver mi apariencia desaliñada y la desesperación en mis ojos. «Sabrina, ¿qué haces aquí?» «Papá, perdí mi apartamento. Solo necesito un lugar donde quedarme unas semanas hasta que pueda encontrar trabajo y ahorrar para un nuevo lugar. Por favor». Miró más allá de mí, hacia mi coche lleno de pertenencias, y frunció el ceño. «Esto es exactamente lo que sucede con estas carreras artísticas. Inestabilidad». «Richard, ¿quién es?». Mi madre apareció detrás de él, su expresión se endureció al verme. «Nuestra hija parece haberse quedado sin hogar», respondió él sin intentar ocultar su desdén. «No estoy sin hogar», dije, mi voz se quebró. «Solo necesito a mi familia ahora mismo». Mi padre se cruzó de brazos. «Tú elegiste tu camino, Sabrina. Elegiste ignorar nuestra guía. Ahora tienes que asumir la responsabilidad de esas elecciones. Mañana tenemos la reunión de la asociación de vecinos», añadió mi madre. «Este no es un buen momento». Me quedé allí bajo la lluvia, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Me están echando a mí, a su propia hija?». «Has dejado claro que no necesitas nuestra opinión en tus decisiones de vida», dijo mi padre con firmeza. «No puedes rechazar nuestros consejos y luego esperar nuestro apoyo cuando esas decisiones te causan dificultades». Dicho esto, cerró la puerta. Me quedé en el porche durante varios minutos,
la lluvia empapando mi chaqueta antes de regresar a mi coche. Me senté en su entrada, viendo sus sombras moverse detrás de las cortinas, esperando que cambiaran de opinión y salieran. Nunca lo hicieron. Finalmente, conduje hasta un estacionamiento de Walmart donde pasé la noche durmiendo en mi asiento reclinado, con $25 a mi nombre y ningún lugar a donde ir. Llamé y envié mensajes a Brian, esperando que mi hermano me ofreciera algo de ayuda, pero mis mensajes quedaron sin respuesta. Durante 2 semanas, viví en mi coche, duchándome en un gimnasio donde tenía una membresía y usando las computadoras de la biblioteca para buscar trabajo y apartamentos. Seguí llamando a mis padres, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados que nunca fueron devueltos. Una noche, pasé por su casa y vi el coche de Brian en la entrada. Toda la familia estaba junta, excluyéndome a mí. Fue el punto más bajo de mi vida. Me sentí completamente abandonada, sin hogar ni familia a quien recurrir. Las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente me habían excluido cuando más las necesitaba. Sobre todo, porque me había atrevido a seguir mi propio camino en lugar del que ellos habían elegido para mí. Una mañana de noviembre particularmente fría, estaba sentada en un rincón de una cafetería local, bebiendo una sola taza de té que había comprado para justificar el uso de su wifi gratuito. Llevaba horas allí buscando trabajos de diseño y opciones de vivienda asequibles. Mi apariencia se había deteriorado durante las semanas de vivir en mi coche. Mi ropa estaba arrugada por haber estado guardada en bolsas de basura, y a pesar de mis mejores esfuerzos en las duchas del gimnasio, me veía notablemente desaliñada. Estaba tan concentrada en mi portátil que no me di cuenta de que alguien se acercaba hasta que habló. ¿Sabrina? ¿Sabrina Wilson? Levanté la vista y vi a Eleanor García, una antigua colega de la agencia de marketing. Iba vestida con un elegante abrigo de lana y sostenía una taza de café para llevar, luciendo exactamente como la profesional exitosa en la que yo no había logrado convertirme. Eleanor. Hola, dije, inmediatamente cohibida por mi apariencia. Pensé que eras tú. He estado tratando de localizarte. Las direcciones de correo electrónico de la empresa murieron cuando la agencia cerró. Se deslizó en la silla frente a mí, sin notar o ignorando cortésmente mi estado desaliñado. ¿Cómo has estado? ¿Estás trabajando en algún lugar nuevo? Consideré mentir, mantener alguna fachada de éxito, pero estaba demasiado agotada para la pretensión. No exactamente. He estado trabajando como autónoma, pero ha sido muy lento. En realidad, estoy como, entre lugares, ahora mismo. La expresión de Eleanor cambió de una amabilidad casual a preocupación. ¿Entre lugares como en vivienda? Asentí, conteniendo las lágrimas de vergüenza. Han sido unos meses difíciles. Eleanor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sabrina, ¿estás viviendo en tu coche? La pregunta directa rompió mi compostura restante. Volví a sentir, incapaz de hablar mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Eleanor inmediatamente movió su silla más cerca y me puso una mano en el brazo. ¿Por qué no nos contactaste a ninguno de nosotros? Todo el equipo ha estado en contacto desde el cierre. No quería que nadie supiera lo mal que me estaba yendo, admití. Todos los demás parecían haberse recuperado. Eleanor negó con la cabeza. Créeme, todos tuvieron problemas. Estuve desempleada durante 6 semanas antes de encontrar algo. Hizo una pausa, estudiándome la cara. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada? La pregunta me hizo darme cuenta de que no podía recordarlo. Había estado sobreviviendo con barras de granola y artículos del menú de $1 de comida rápida cuando podía permitírmelos. Vamos, dijo Eleanor, levantándose. Recoge tus cosas. Vienes conmigo. Antes de que pudiera protestar, me había ayudado a recoger mi portátil y mi bolso. Me llevó a su coche, insistiendo en que dejara el mío en el aparcamiento de la cafetería temporalmente. 30 minutos después, estábamos sentadas en su cálido apartamento mientras ella preparaba sándwiches y sopa. Después de haber comido, me llevó a su dormitorio de invitados. No es mucho, pero tiene una cama de verdad y es tuya por el tiempo que la necesites, dijo, poniendo toallas limpias en la cómoda. Me sentí abrumada por su amabilidad. No puedo aceptar esto, Eleanor. Éramos solo compañeras de trabajo. Éramos un equipo, me corrigió. Y ahora somos amigas. Eso es lo que hacen los amigos. Se sentó en el borde de la cama. Además,
Puede que tenga una oportunidad de trabajo para ti. Eleanor explicó que su novio Michael dirigía un pequeño estudio de diseño centrado en el desarrollo web. Necesitaban a alguien para ayudar con elementos gráficos y diseño de interfaz de usuario. El salario era modesto, pero era un trabajo constante. No puedo prometer nada, advirtió. Pero hablaré con él esta noche. Mientras tanto, dúchate, duerme de verdad y lo resolveremos juntos. A la mañana siguiente, fui con Eleanor a conocer a Michael. Su estudio era pequeño, pero estaba creciendo, y después de revisar mi portafolio, me ofreció un puesto en el acto. Era de nivel inicial, un paso atrás de donde había estado, pero era un trabajo con un sueldo regular. Acepté inmediatamente. Esa tarde, Eleanor me ayudó a recuperar mi coche y las pocas posesiones con las que había estado viviendo. Mientras organizábamos la habitación de invitados, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. ¿Es Sabrina Wilson?, preguntó una voz desconocida cuando contesté. Sí, soy yo. Soy Nancy Holden, la vecina de su abuela. He estado intentando localizarla. La condición de su abuela ha empeorado. Los médicos no son optimistas. Mi corazón se hundió. En el caos de mi propia crisis, no había podido llamar a la abuela Margaret con tanta frecuencia. Había dejado mensajes en el número de su vecina, pero habíamos perdido las llamadas. Ha estado preguntando por usted, continuó Nancy. Creo que debería venir si puede. Le expliqué la situación a Eleanor, quien inmediatamente se ofreció a llevarme las 3 horas hasta el pueblo de mi abuela. Iremos ahora mismo, insistió. Solo déjame llamar a Michael para reprogramar la reunión de mañana. Llegamos al hospital justo después de las 9 de la noche. La abuela Margaret se veía tan pequeña en la cama del hospital, conectada a oxígeno y monitores. Sus ojos se iluminaron cuando me vio, y extendió una mano frágil. Mi Sabrina, susurró. Sabía que vendrías. Me senté con ella durante toda la noche, tomándole la mano y contándole sobre mi nueva oportunidad de trabajo. No la abrumé con los detalles de mi falta de vivienda o el rechazo de mis padres. Estaba demasiado débil para noticias tan molestas. En cambio, me concentré en el giro positivo que había tomado mi situación. Gracias a Eleanor, siempre te lo dije, murmuró, tú te abres camino. En las primeras horas de la mañana, me pidió que sacara una pequeña caja de su bolso que Nancy le había llevado al hospital. Dentro había una llave y un documento doblado. Mi testamento, explicó suavemente. La casa es tuya. Siempre fue para ti. Intenté oponerme, decirle que se recuperaría y volvería a casa, pero ella negó con la cabeza. Escucha ahora, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar de su debilidad. Tú tienes el espíritu, la fuerza. Brian tiene a tus padres. Tú necesitas raíces. 2 días después, la abuela Margaret falleció pacíficamente mientras dormía, con mi mano en la suya. A través de mi dolor, tuve que navegar los asuntos prácticos de su fallecimiento. El hospital contactó a mis padres, quienes llegaron para los arreglos funerarios, luciendo apropiadamente sombríos pero en gran medida sin involucrarse en los detalles. Durante la lectura del testamento, su comportamiento cambió drásticamente. La abuela Margaret me había dejado su casa de campo y sus ahorros, con solo pequeños recuerdos para mi madre y Brian. El rostro de mi padre se oscureció de ira y mi madre rompió a llorar. Mamá siempre te favoreció, me acusó después de que el abogado se fuera. Aunque apenas la visitaste en los últimos años. No tenía la energía para explicar que las limitaciones financieras, no la falta de cariño, habían limitado mis visitas. En cambio, le di las gracias al abogado, recogí las llaves de la casa de mi abuela y comencé el proceso de mudarme a mi inesperada herencia. La casita necesitaba trabajo. Había sido bien mantenida, pero reflejaba los 85 años de mi abuela en su decoración y electrodomésticos. Aún así, era mía. Un hogar que nadie podía quitarme. Eleanor me ayudó a mudarme, trayendo cosas necesarias de su apartamento y pasando un fin de semana ayudándome a limpiar. Tiene buena estructura, declaró mientras fregábamos la cocina, y una luz natural increíble para una oficina en casa. Por primera vez en meses, me dormí sintiéndome segura y con una sensación de posibilidad. En el jardín de mi abuela, ahora descuidado pero aún hermoso, casi podía escuchar su voz, tú construyes tu propio refugio, Sabrina. Siempre pudiste. Con un techo seguro sobre mi cabeza y un trabajo estable que podía hacer a distancia,
comencé el proceso de reconstruir mi vida. Transformé la pequeña habitación delantera de la cabaña en una oficina en casa, invirtiendo en un nuevo escritorio y el equipo de diseño que necesitaba. Michael estaba contento con mi trabajo y gradualmente aumentó mis responsabilidades y salario a medida que me demostraba. La cabaña misma se convirtió en mi proyecto apasionado. Abordé una habitación a la vez, pintando, reemplazando accesorios y actualizando cuidadosamente mientras mantenía el carácter que la abuela Margaret había amado. El jardín, que había sido su orgullo y alegría, se convirtió en mi terapia de fin de semana. No sabía nada de plantas cuando comencé, pero compré libros, vi videos y lentamente devolví la vida a los lechos descuidados. Vivir en un pueblo pequeño después de años en la ciudad requirió un ajuste. Al principio, me mantuve a mí misma, todavía herida por el rechazo de mi familia y cautelosa de formar nuevas conexiones. Pero los pueblos pequeños tienen una forma de atraerte, lo quieras o no. Comenzó con la señora Jenkins, la vecina de al lado, quien trajo una cazuela para dar la bienvenida a la nueva vecina, a pesar de haberme conocido como la nieta de Margaret durante años. Luego vino Tom, de la ferretería, quien comenzó a apartar pomos de puerta antiguos que creyó que combinarían con el carácter de la casa. Pronto, me encontré intercambiando saludos y pequeñas charlas con la gente de camino a la oficina de correos o al supermercado. 6 meses después de mudarme, tuve mi primera amiga de verdad en el pueblo. Había estado frecuentando la pequeña librería local, en parte por inspiración para el diseño y en parte por el excelente café que servían en su cafetería anexa. El dueño, Patrick Lewis, tenía mi edad y había heredado la tienda de su tío justo un año antes de que me mudara al pueblo. «Vas a desgastar ese libro de diseño», comentó un día mientras compraba otro café mientras hojeaba el mismo volumen de diseño de interiores. «¿Por qué no lo compras ya?» «Restricciones presupuestarias», admití con una sonrisa. «Estoy renovando poco a poco». Al día siguiente, cuando entré, el libro estaba envuelto en papel marrón detrás del mostrador con una nota: tarifa de consultoría de renovación. Tu sabiduría sobre el café ha mejorado nuestro menú, Patrick. Nos hicimos amigos a través de los libros y el café, compartiendo recomendaciones y, finalmente, comidas. Era fácil hablar con Patrick, sin ninguno de los juicios a los que me había acostumbrado por parte de mi familia. Cuando finalmente le conté la historia completa de cómo había terminado en el pueblo, escuchó sin interrupción. «Tus padres suenan como unas verdaderas piezas de trabajo», fue su único comentario cuando terminé. «Ellos se lo pierden». A medida que mis habilidades de diseño y mi lista de clientes crecieron, decidí arriesgarme. Con mis ahorros, lancé mi propio pequeño estudio de diseño, Elevation Designs, centrándome en la creación de marcas para pequeñas empresas. Mi experiencia en la empresa de Michael me había demostrado que muchas empresas locales tenían dificultades con su identidad visual, pero no podían permitirse las tarifas de una gran agencia. Comencé con un sitio web y tarjetas de presentación, luego comencé a acercarme a tiendas y restaurantes locales. Mi primer cliente fue Patrick, quien necesitaba un nuevo logotipo y señalización para la librería. A partir de ahí, se corrió la voz. En un año, tenía suficientes clientes regulares para dejar mi puesto con Michael, aunque mantuvimos una relación de colaboración, prefiriéndonos clientes mutuamente. A medida que mi negocio crecía, también lo hacía mi inversión en la casita. Reemplacé el techo viejo, actualicé el antiguo sistema de calefacción y renové la cocina con electrodomésticos modernos, manteniendo los encantadores gabinetes que la abuela Margaret había amado. El valor de la propiedad aumentó sustancialmente con cada mejora, pero eso era secundario a la creación de un hogar que la honrara a ella y reflejara mi propio estilo. El jardín floreció bajo mi cuidado cada vez más experto. No sabía nada de plantas cuando comencé, pero compré libros, vi videos y lentamente devolví la vida a los lechos descuidados. En el 5º aniversario del fallecimiento de la abuela Margaret, mi vida se había transformado por completo. Elevation Designs tenía 3 empleados además de mí, operando desde un garaje convertido en mi propiedad. Me había establecido en la comunidad, uniéndome a la Asociación de Pequeñas Empresas e incluso ayudando a organizar el Festival Anual de Arte. Mi relación con Patrick se había profundizado en algo más que una amistad, aunque íbamos despacio, valorando ambos nuestra independencia. Mi círculo de amigos incluía a Eleanor y Michael, quienes me visitaban regularmente, y una creciente red de conexiones locales. No había hablado con mis padres ni con Brian desde el funeral. Ocasionalmente, recibía una tarjeta de Navidad sin mensaje personal, solo sus nombres impresos. Yo enviaba tarjetas igualmente impersonales a cambio, no queriendo cortar el último hilo por completo,
pero protegiéndome de más dolor. La casita, antes el refugio de mi abuela, se había convertido en mi propio santuario y historia de éxito. La chica que una vez había dormido en su coche, ahora era dueña de una casa sin deudas, dirigía un negocio rentable y había creado una vida llena de conexiones significativas. Había hecho exactamente lo que la abuela Margaret creía que podía hacer, construir mi propio refugio, tanto física como emocionalmente. Lo que no me di cuenta fue que mi paz, tan duramente ganada, estaba a punto de ser destrozada por las mismas personas que una vez me habían rechazado. La primera señal llegó en forma de un correo electrónico de Brian una mañana de martes cualquiera. Ver su nombre en mi bandeja de entrada después de 5 años de silencio hizo que mi café supiera de repente amargo. El asunto decía, poniéndonos al día. Querida Sabrina, comenzaba el mensaje con una calidez artificial. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos en contacto. Recientemente me encontré con el sitio web de tu empresa de diseño y me impresionó lo que has logrado. Mamá y papá mencionaron que no han tenido noticias tuyas en años y están preocupados. Espero que todo esté bien. Pongámonos al día pronto, Brian. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo el breve mensaje. No había ningún reconocimiento de su silencio cuando necesité ayuda. Ni una mención de su rechazo cuando no tenía hogar, solo un casual poniéndonos al día, como si simplemente nos hubiéramos perdido la pista mutuamente por negligencia. Le mostré el correo electrónico a Patrick durante nuestra cita para almorzar ese día. Parece que alguien quiere algo, comentó, devolviéndome el teléfono. La gente no suele contactar después de 5 años de silencio solo para saludar. Asentí, la misma sospecha se había formado en mi mente. El momento también es extraño. ¿Por qué ahora? ¿Vas a responder? Consideré la pregunta. Todavía no. Quiero ver si hay algo más en este repentino interés. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Después de 5 años de silencio, la visión de ello fue tan sorprendente que contesté sin pensarlo. Sabrina, cariño. La voz de mi madre era artificialmente brillante. Qué bien que finalmente te escucho. Mamá, respondí neutralmente. Esto es inesperado. Bueno, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Brian mencionó que te contactó y no había recibido respuesta. Estábamos preocupados. He estado ocupada, dije. Gestionar mi negocio lleva mucho tiempo. Sí, vimos tu sitio web. Muy impresionante, cariño. Tu padre y yo estábamos diciendo lo orgullosos que estamos de lo que has logrado. El elogio sonó hueco después de años de críticas y abandono. Mi madre continuó antes de que pudiera responder. De todos modos, nos sentimos muy mal por los malentendidos del pasado. La familia es muy importante y nos encantaría reconectar. Quizás podríamos ir a visitarte pronto. Malentendidos, repetí, incapaz de evitar el tono de indignación en mi voz. ¿Así le llamas a rechazar a tu hija cuando no tenía hogar? Hubo una pausa antes de que mi madre volviera a hablar, su voz más baja. Todos cometimos errores, Sabrina. Nosotros mismos estábamos pasando por un momento difícil. Pero eso es pasado. Debemos centrarnos en reconstruir nuestra relación ahora. Algo en su tono me pareció ensayado, como si hubiera practicado esta conversación. Acepté pensar en una visita sin comprometerme con fechas, luego terminé la llamada lo más rápido posible. Esa noche, recibí otra llamada, esta vez de Brian. Contra mi buen juicio, contesté. Hola, hermana, dijo con falsa alegría. Mamá dijo que ustedes dos hablaron. Es genial que todos nos estemos reconectando. ¿Qué está pasando, Brian?, pregunté directamente. ¿Por qué este repentino interés en una reunión familiar después de 5 años? Se rió, el sonido ligeramente forzado. ¿No puede un hermano querer reconectar con su hermana? Pero ya que preguntas, las cosas han sido difíciles últimamente. Durante los siguientes 20 minutos, Brian reveló la situación familiar. Había tomado varias malas decisiones de inversión, perdiendo la mayor parte de sus ahorros y acumulando una deuda significativa. Nuestro padre se había visto obligado a jubilarse anticipadamente del banco después de que una investigación interna encontrara irregularidades en sus prácticas de gestión. Aunque evitó cargos criminales, su reputación quedó arruinada.
Nuestra madre había desarrollado problemas de espalda que le impedían trabajar turnos completos en el hospital. Hemos tenido que reducir drásticamente nuestro tamaño, explicó Brian. El condominio fue embargado y mamá y papá tuvieron que vender la casa. Ahora están en un pequeño apartamento. Siento oír eso, dije, sinceramente, a pesar de todo. Debe ser difícil. Sí. Bueno, la familia tiene que permanecer unida en tiempos difíciles, ¿verdad? La ironía de su declaración pareció pasarle desapercibida. De todos modos, estábamos pensando que podríamos visitarte el próximo fin de semana, conocer tu pueblo, ver la antigua casa de la abuela, reconectar. A regañadientes, accedí a un almuerzo el sábado, estableciendo límites claros de que sería una visita breve, no una estancia de una noche. Después de colgar, llamé a Patrick. Vienen el sábado, le dije. Y por lo que dijo Brian, están en problemas económicos. ¿Quieres que esté allí?, ofreció Patrick como apoyo moral. Acepté agradecida, sintiéndome ya ansiosa por la inminente reunión. Ese sábado, mi familia llegó exactamente al mediodía. Mi padre parecía mayor, su presencia antes imponente, disminuida por las circunstancias. Mi madre me abrazó con los ojos llorosos mientras Brian se quedaba atrás, examinando la cabaña con interés indisimulado. Has hecho maravillas con el lugar, comentó mi madre mientras les daba un breve recorrido. Es mucho más bonito que cuando vivía tu abuela aquí. La abuela lo mantenía perfectamente bien, respondí con frialdad. Simplemente he actualizado algunas cosas manteniendo su estilo. Debe haber costado una fortuna, comentó mi padre, observando los nuevos electrodomésticos de la cocina. Parece que tu pequeño negocio de diseño va bien. Elevation Designs va muy bien, interrumpió Patrick con suavidad. Sabrina tiene clientes en 3 estados ahora. Los ojos de mi padre se entrecerraron ligeramente ante la presencia de Patrick, claramente no esperando que yo tuviera respaldo. ¿Y usted es? Patrick Lewis. Soy dueño de la librería del pueblo y conozco a Sabrina desde que se mudó aquí. El almuerzo fue un asunto tenso, con mis padres y Brian alternando entre felicitar la casa y resaltar sutilmente sus dificultades actuales. Mi madre mencionó su apretado apartamento 3 veces. Brian habló de que el mercado laboral era imposible a pesar de sus calificaciones. Mientras se preparaban para irse, Brian pidió usar el baño. Estuvo ausente por un tiempo inusualmente largo, y cuando regresó, noté su teléfono en la mano. Hay buena recepción aquí, comentó casualmente. La cabaña tiene una estructura realmente sólida. Buena propiedad para invertir. Después de que se fueron, Patrick, la script no está completa. Continúo la traducción desde donde la dejé. Me ayudó a limpiar. Bueno, eso fue incómodo, dijo, cargando el lavavajillas. ¿Notaste a tu hermano tomando fotos de cada habitación? Asentí, con una sensación de malestar en el estómago, y mi padre preguntando sobre el valor de las propiedades en la zona y mi madre comentando cuánto espacio hay para una sola persona. Están planeando algo, dijo Patrick, afirmando lo que ambos sabíamos. Ten cuidado, Sabrina. La semana siguiente trajo llamadas diarias de mi familia. Mi madre quería recetas que había servido en el almuerzo. Mi padre tenía preguntas sobre el sistema de calefacción. Brian se preguntaba si tenía la escritura original de la abuela Margaret. Cada conversación se sentía como una sonda, buscando vulnerabilidades. La verdad quedó clara durante su segunda visita, 2 semanas después. Mientras estábamos sentados en el jardín, mi padre abordó el tema directamente. Sabrina, tu madre y yo hemos estado pensando. Esta casa tiene 3 dormitorios y tú eres solo una persona. Estamos pasando apuros en ese pequeño apartamento. Tendría sentido que nos mudáramos aquí. Un hogar familiar debería albergar a una familia. Lo miré momentáneamente, sin palabras. Esta es mi casa, dije finalmente. La heredé de la abuela. Sí, pero seguramente ella pretendía que beneficiara a toda la familia, interrumpió mi madre. Ella no habría querido que estuviéramos pasando apuros mientras tú tienes todo este espacio. De hecho, ella me la dejó específicamente a mí porque sabía que yo la cuidaría adecuadamente, respondí, con la ira creciendo. Y porque sabía que yo era la única que realmente la apreciaba. Bueno, independientemente de sus intenciones, dijo mi padre con desdén, somos familia. Debemos apoyarnos mutuamente.
Brian podría ocupar la habitación de encima del garaje, y tu madre y yo ocuparíamos el dormitorio principal. Esa es mi oficina, dije con incredulidad. Donde dirijo mi negocio. Podrías mover tu pequeña computadora al comedor, sugirió mi madre, como si resolviera un problema simple. Sería un uso mucho más eficiente del espacio. Esto no va a pasar, afirmé con firmeza. Lamento su situación, pero no pueden mudarse aquí. La conversación se deterioró a partir de ahí, con mi padre cada vez más insistente y mi madre alternando entre viajes de culpa y comentarios pasivo-agresivos. Brian permaneció sospechosamente callado, escribiendo en su teléfono durante toda la discusión. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado, el mismo que había manejado el testamento de la abuela Margaret. Le expliqué la situación y le pedí que revisara toda la documentación relacionada con mi propiedad. Todo está en orden, me aseguró. La casa está únicamente a tu nombre. No tienen ningún derecho legal sobre ella. A pesar de esta garantía, seguí la sugerencia de Patrick e instalé cámaras de seguridad cubriendo las entradas de la casa y la propiedad. Algo me dijo que esta confrontación estaba lejos de terminar. 3 semanas después de la incómoda visita, tuve que asistir a una conferencia de diseño en Boston. Era una oportunidad importante para conectar con posibles clientes y aprender sobre los desarrollos de la industria. Patrick se ofreció a revisar la casa mientras yo no estaba, pero él tenía la librería que atender y solo podía pasar de vez en cuando. La conferencia duró 3 días. La segunda noche, mientras yo estaba en un evento de networking, recibí un mensaje de texto de mi vecina de al lado, la señora Jenkins. Pensé que estabas fuera hasta mañana. Vi luces encendidas en tu casa y gente moviéndose dentro. ¿Todo bien? Mi corazón se aceleró al llamarla inmediatamente. Señora Jenkins, todavía estoy en Boston. No debería haber nadie en mi casa. Oh, cielos, respondió, la preocupación evidente en su voz. ¿Debería llamar a la policía? No, déjeme revisar mis cámaras de seguridad primero, dije, tratando de mantener la calma. La llamo de inmediato. Abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono con dedos temblorosos. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en el camino de entrada y 3 figuras descargando cajas y maletas. Observé con incredulidad cómo mi padre usaba algo para forzar la cerradura de la puerta trasera y luego dejaba entrar a mi madre y a Brian. Inmediatamente llamé a Patrick, que estaba cerrando la librería. Están irrumpiendo en mi casa, le dije, mi voz temblaba. Se están mudando mientras no estoy. Conduciré hasta allí ahora mismo, prometió. ¿Debo llamar a la policía? Todavía no, dije, aún procesando la traición. Déjame intentar llamarlos primero. Llamé al teléfono móvil de mi padre, observando en la cámara cómo revisaba la pantalla y luego rechazaba la llamada. Intenté con mi madre y Brian con el mismo resultado. Finalmente, llamé al teléfono fijo que había instalado en la cabaña. Después de varios timbres, Brian contestó. Hola, Residencia Wilson, dijo casualmente como si perteneciera allí. Brian, ¿qué demonios estás haciendo en mi casa?, exigí. Hubo una pausa, luego un suspiro. Sabrina, íbamos a llamarte mañana. Solo nos estamos instalando. ¿Instalando? Irrumpiste en mi casa. Estás allanando la propiedad. No seas dramática, respondió con frialdad. Este es un hogar familiar. Somos familia. Además, no es como si necesitaras todo este espacio solo para ti. Escuché a mi padre de fondo y Brian cubrió parcialmente el teléfono. Todavía pude distinguir a mi padre diciendo, dile que lo discutiremos cuando regrese. La decisión ya está tomada. Necesitas irte ahora mismo, declaré, luchando por controlar mi ira. Llamaré a la policía si no te vas de mi casa en 30 minutos. La voz de Brian se endureció. Eso sería un error, Sabrina. No tenemos a dónde ir. Y llamar a la policía a tu propia familia sería cruel. Además, mamá y papá son los que tienen la verdadera conexión familiar con esta casa, no tú. Es mi casa, Brian. La abuela me la dejó. Una tecnicalidad, desestimó. De todos modos, ya hemos hablado con un abogado sobre impugnar el testamento. La abuela era mayor y no estaba del todo competente cuando hizo esos arreglos. Tenemos un buen caso para anularlo. La amenaza me heló la sangre.
Aunque sabía que no tenían fundamentos legales para sus afirmaciones, la idea de una batalla legal era desalentadora. Terminé la llamada e inmediatamente reservé un vuelo a casa para la mañana siguiente, perdiéndome el último día de la conferencia. Patrick me recibió en el aeropuerto, con el rostro sombrío. «Todavía están allí», informó. «Pasé esta mañana. Tu padre abrió la puerta y me dijo que era un asunto familiar y que me ocupara de mis propios asuntos». «¿Llamaste a la policía?», pregunté mientras conducíamos hacia la cabaña. «Pensé que esa debería ser tu decisión», respondió. «Pero hablé con tu abogado. Dijo que sus afirmaciones sobre impugnar el testamento son una tontería. Tu abuela se sometía a evaluaciones cognitivas regulares como parte de su atención médica, y era completamente competente cuando actualizó su testamento. Cuando llegamos a la cabaña, me sorprendió ver que mi familia ya había hecho cambios visibles. Las almohadas decorativas de mi madre adornaban el columpio del porche. Los palos de golf de mi padre estaban junto a la puerta principal. Literalmente se habían mudado, asumiendo la propiedad en mi ausencia. Respiré hondo y entré en mi propia casa usando mi llave. La escena dentro era peor de lo que había imaginado. Mi sala de estar cuidadosamente arreglada había sido reordenada. Cajas con las pertenencias de mis padres estaban apiladas en las esquinas. Fotos familiares que había quitado años atrás habían sido colocadas en la repisa, reemplazando mis propias fotografías. Mi madre salió de la cocina, sobresaltada al verme. «Sabrina, no te esperábamos hasta mañana». «Claramente», respondí con frialdad. «¿Dónde está papá?» «En el dormitorio principal, organizando su ropa». La forma casual en que se refirió a mi dormitorio me llenó de ira. Los reuní en la sala de estar, con Patrick de pie, apoyándome detrás de mí. «Todos ustedes tienen que irse», afirmé con firmeza. «Ahora, Sabrina, sé razonable», comenzó mi padre con su tono autoritario. «Este arreglo tiene sentido para todos. Tienes esta casa grande para ti sola mientras nosotros hemos estado pasando apuros. Una situación que ustedes mismos crearon», señalé, «y completamente irrelevante para mi propiedad. Ni siquiera tienes una familia de verdad», dijo mi madre con sorprendente veneno. «Sin marido, sin hijos, solo tú y tu pequeño negocio. Nosotros necesitamos esta casa más que tú». «Así no es como funciona la propiedad», interrumpió Patrick. Mi padre se volvió hacia él con una mirada furiosa. «Esto no te concierne. Esto es entre familia». «Patrick es más familia para mí de lo que cualquiera de ustedes ha sido», respondí. «Él no me abandonó cuando no tenía hogar y estaba desesperada». Historia antigua, Brian hizo un gesto despectivo. «Estamos aquí ahora, listos para ser una familia de nuevo. Después de que agotaron sus recursos y necesitan algo de mí», dije, «esto no se trata de familia. Esto se trata de que ustedes quieren mi casa. Nosotros nos quedaremos con esta casa», afirmó mi padre rotundamente, abandonando toda pretensión, de una forma u otra. «Ya hemos hablado con un abogado sobre nuestras opciones». «Sus opciones inexistentes», corregí. «La casa es legalmente mía». «Por ahora», dijo él con una confianza inquietante. «Pero tenemos pruebas documentadas del deterioro mental de su abuela, y como sus descendientes directos, tenemos un caso sólido para la herencia legítima». Sabía que estaba mintiendo, pero la confrontación ya había ido demasiado lejos. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono y marqué el 911. «¿Qué estás haciendo?», exigió mi madre, con los ojos muy abiertos. «Llamando a la policía para denunciar a intrusos en mi casa», respondí con calma. «No somos intrusos. Somos tu familia», gritó ella. «La familia no irrumpe en las casas de los demás», dije mientras la operadora contestaba. Reporté la situación, proporcionando mi dirección y explicando que personas habían entrado en mi casa sin permiso y se negaban a irse. Mi padre se abalanzó sobre el teléfono, pero Patrick se interpuso entre nosotros. «No lo empeores», advirtió a mi padre. Los 15 minutos que tardó la policía en llegar fueron tensos y silenciosos. Cuando 2 agentes tocaron a la puerta, abrí y expliqué la situación, mostrándoles mi identificación con la dirección de la cabaña y la escritura de la propiedad. «Estas personas entraron en mi casa sin permiso mientras yo estaba fuera de la ciudad», expliqué. «Dañaron la cerradura de mi puerta trasera para entrar y se han negado a irse». Mi padre intentó argumentar que era un desacuerdo familiar y no un asunto policial, pero los agentes fueron claros. «Señor,
Si usted no tiene residencia legal aquí y la propietaria quiere que se vaya, tiene que irse, dijo el agente mayor con firmeza. De lo contrario, será arrestado por allanamiento de morada. Esto es ridículo. Ella es mi hija, protestó mi padre. Eso no le da derecho a entrar en su propiedad sin permiso, replicó el agente. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias inmediatas. Cualquier otra cosa se puede organizar para que la recojan en una fecha posterior. Mientras recogían sus cosas bajo la supervisión policial, mi madre se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus propios padres? Sostuve su mirada con firmeza. De la misma manera que ustedes pudieron rechazar a su hija cuando no tenía a dónde ir. Las imágenes de seguridad de su allanamiento fueron entregadas a la policía, quienes me aconsejaron sobre cómo obtener una orden de alejamiento. Mi abogado presentó el papeleo al día siguiente y, en una semana, se concedió una orden temporal que impedía a mi familia acercarse a mi propiedad. Mientras veía a la policía escoltar a mi familia fuera de mi casa, sentí una compleja mezcla de emociones. Había dolor por la profundidad de su traición, ira por su derecho, pero principalmente una sensación de validación justa. Por primera vez, me había mantenido firme frente a su manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de asegurar la casa con nuevas cerraduras, me senté con Patrick en el columpio del porche que mi abuela había amado. Hiciste lo correcto, me aseguró él, con su brazo alrededor de mis hombros. Lo sé, respondí, observando cómo las estrellas emergían en el cielo nocturno. Simplemente no debería haber llegado a esto. Las consecuencias legales del intento de toma de posesión de mi familia duraron varios meses. La orden de alejamiento temporal se hizo permanente cuando surgieron pruebas de su plan premeditado. Mensajes de texto recuperados del teléfono de Brian revelaron su plan para mudarse durante mi ausencia y alegar coacción emocional si intentaba desalojarlos. Su farol sobre impugnar el testamento quedó expuesto como completamente infundado cuando mi abogado presentó los registros médicos de la abuela Margaret que confirmaban su buen estado mental. Mi padre y Brian enfrentaron cargos criminales menores por el allanamiento, lo que resultó en libertad condicional y servicio comunitario. Durante todo el proceso, mantuvieron que no habían hecho nada malo, que la propiedad familiar debía compartirse. Mi madre, sin embargo, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento a medida que las consecuencias de sus acciones se hacían evidentes. 3 semanas después de la audiencia judicial, recibí una carta manuscrita de ella. A diferencia del tono defensivo y de derecho que todos habían adoptado anteriormente, sus palabras parecían genuinamente arrepentidas. No espero el perdón, escribió. Pero necesito que sepas que ahora veo lo terriblemente que te fallamos. No solo en estos eventos recientes, sino a lo largo de tu vida. Tu padre y Brian todavía están enojados, pero no puedo seguir fingiendo que lo que hicimos estaba justificado. Cuando más nos necesitabas, te rechazamos. No hay excusa para eso. La carta despertó sentimientos complicados. Parte de mí quería creer en su remordimiento, mientras que otra parte permanecía cautelosa ante una mayor manipulación. Después de una cuidadosa consideración, le respondí una breve y civil respuesta reconociendo su disculpa sin ofrecer una reconciliación inmediata. La confianza, una vez rota tan a fondo, no podía reconstruirse rápidamente. La experiencia dejó cicatrices emocionales que requirieron ayuda profesional para abordar. Comencé a ver a un terapeuta especializado en trauma familiar, uniéndome a un grupo de apoyo para personas con relaciones familiares tóxicas. Las historias compartidas de otros que habían experimentado traiciones similares me ayudaron a comprender que mi situación no era única y que establecer límites no solo era aceptable, sino necesario para la curación. La familia no se define por la sangre, mi terapeuta a menudo me recordaba, se define por el amor, el respeto y el apoyo constantes. Esta verdad resonó profundamente al reflexionar sobre quién había proporcionado realmente esas cosas en mi vida. Patrick, cuya presencia inquebrantable se había convertido en un pilar de mi felicidad. Eleanor, quien me había tendido una mano cuando estaba en mi punto más bajo. La comunidad de vecinos y compañeros dueños de pequeñas empresas que me habían acogido sin juzgar. Mi relación con Patrick se profundizó durante estos meses desafiantes. Su apoyo inquebrantable durante la crisis familiar me había mostrado cómo era una verdadera sociedad. En el primer aniversario del incidente del allanamiento, me propuso matrimonio en el jardín de la abuela Margaret, ahora floreciendo con las plantas perennes que había plantado en su memoria. Te mereces una familia que vea tu valor,
dijo mientras ofrecía un anillo simple y elegante. Sería un honor comenzar esa familia contigo. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en el mismo jardín. Eleanor fue mi dama de honor y Michael estuvo con Patrick. Mis padres y Brian no fueron invitados, un límite que protegió la alegría del día. En cambio, estuve rodeada de la familia que había elegido, personas que habían demostrado su amor a través de acciones en lugar de una mera conexión biológica. A medida que la vida se asentó en una nueva normalidad, me encontré contemplando formas de transformar mis experiencias dolorosas en algo significativo. La cabaña, antes fuente de conflicto, se convirtió en un santuario, no solo para mí, sino para otros necesitados. Establecí una pequeña fundación a nombre de la abuela Margaret, brindando vivienda temporal y tutoría profesional para jóvenes que enfrentaban la falta de vivienda debido al rechazo familiar. Todos merecen un lugar seguro donde aterrizar, expliqué al periódico local cuando cubrieron el lanzamiento de la fundación. Y todos merecen la oportunidad de construir su propia historia de éxito. La primera beneficiaria fue Jaime, un estudiante de diseño gráfico de 22 años cuyos padres la habían cortado cuando cambió de especialidad de negocios a arte. Los paralelismos con mi propia historia eran sorprendentes. Le ofrecí el apartamento sobre el garaje, ahora convertido en un espacio habitable adecuado, y una pasantía en L. Bastien Designs. Ver crecer su confianza me recordó mi propio viaje. 5 años después de ser abandonada por mi familia biológica, había creado algo mucho más fuerte que los lazos que me habían fallado. Había construido un hogar, un negocio, un matrimonio y un propósito que honraba la fe de la abuela Margaret en mí mientras extendía ese mismo apoyo a otros. Ocasionalmente recibía noticias de mis padres y Brian a través de conocidos mutuos. Mi padre nunca reconoció su error, manteniendo que yo había sido egoísta e implacable. Brian se había mudado a otro estado, comenzando de nuevo después de sus errores financieros. Mi madre se había separado de mi padre y estaba intentando reconstruir su vida de forma independiente, un desarrollo que sugería que al menos ella había aprendido algo de la implosión de nuestra familia. La puerta a la reconciliación permanecía teóricamente abierta, pero con condiciones que honraban mi autoestima. Cualquier relación tendría que basarse en el respeto genuino, no en la conveniencia o la necesidad. Hasta entonces, me concentré en nutrir las conexiones saludables que habían demostrado su valor. En las noches tranquilas, sentada en el jardín de la abuela Margaret con Patrick, a menudo reflexionaba sobre el viaje que me había traído hasta aquí. De sin hogar a propietaria, de hija abandonada a partidaria de la comunidad, había descubierto que la familia no era un derecho de nacimiento, sino un privilegio ganado a través del amor y el respeto. Tuve que aprender que no tener familia es mejor que tener una que te hace daño, le dije al grupo de apoyo durante mi última sesión. Y que crear tu propia familia elegida no solo es posible, sino a menudo más gratificante que mantener lazos de sangre tóxicos. La cabaña que mi abuela me dejó se había convertido en algo más que una casa. Era una prueba física de que yo merecía ocupar un espacio en el mundo, que mis sueños y límites importaban. Al defenderla contra quienes querían quitármela, finalmente había defendido mi propia valía. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que intentaron aprovecharse de ti? ¿O has construido una familia elegida que te apoyó cuando tu familia biológica te falló? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto te resonó, por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar fortaleza en situaciones familiares difíciles. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje de esperanza y resiliencia, por favor, comparte este video con ellos. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces la familia que elegimos es más preciosa que la que nos toca por nacimiento. Música.